Nuevo, deleznable y lamentable episodio el que acabamos de vivir por parte de las administraciones públicas y las instancias gubernamentales al prohibir un acto nuevamente de la Junta Democrática, violando la ley, amparándose de manera torticera y contra legem en lo que dice la propia ley, por miedo a la posible afectación o interferencia que tenga en la cita electoral que se va a desarrollar dentro de un par de días. La Junta Electoral Provincial de Asturias en Oviedo ha prohibido el pasado 24 de mayo, hace 48 horas, un acto que lleva notificado y comunicado desde hace semanas y que se iba a producir mañana, 27 de mayo, en la Plaza de la Escandalera en Oviedo, organizado por la Asociación Civil Junta Democrática de España, como viene realizando casi todos los fines de semana en muchas capitales de provincia, denunciando la falta de democracia, legitimidad, la falta de representación de este sistema político, de este estado de partidos, y propugnando su anhelo, su deseo de conseguir una democracia en España. Pues bien, la Junta Electoral Provincial de Oviedo ha prohibido, como pasó en las pasadas votaciones de Castilla y León, la Junta Electoral Provincial de Valladolid también lo hizo, alegando que la LOREG, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, prohíbe que se realicen actos de propaganda electoral o campaña electoral fuera del periodo de campaña electoral. Al amparo de esto, se prohíbe el acto de una asociación civil porque se sospecha o porque aparentemente promueve fines de contenido político y puede tener influencia en las elecciones y desarrollarse este acto en el periodo de reflexión. Dicha prohibición, como establece el sello, se comunicó el día 24 a pesar de que la delegación de la Junta Democrática en Oviedo había comunicado desde hace muchísimo tiempo esta celebración. ¿Por qué se había hecho así? Porque, como sabéis, para oponerse a estas prohibiciones solamente existe un recurso especial de urgencia que se tiene que presentar en las 48 horas después de esta notificación de prohibición. Y por eso se hizo a 3 días vista de la celebración, porque la ley establece un máximo de 4 días para que se celebre una vista, en este caso en la audiencia provincial correspondiente, y dirima esta cuestión. Pues bien, ayer de manera urgente por la tarde estuve redactando el recurso que se presentó ayer por la noche con un procurador que hubo que buscar, apoderarlo, etcétera, etcétera, y solicitando la medida cautelarísima de la celebración hoy de la vista, a fecha vista de que mañana era la celebración de la reunión y el lunes ya no tendría ningún sentido la celebración de la vista. Pues bien, esta mañana se ha celebrado la vista y la Audiencia Provincial de Asturias ha dictado sentencia hace escasamente 2 horas. La sentencia de la Sala Segunda, la del contencioso administrativo, ha rechazado el recurso, básicamente reproduciendo los mismos argumentos que la Junta Electoral Provincial y la Delegación de Gobierno. Algo realmente escandaloso. ¿Por qué? Porque no se han atenido en absoluto a los argumentos que esgrimía yo personalmente como letrado y representante de la Junta Democrática en sala, y porque invocan una serie de justificaciones que no están amparadas en la ley que se esgrime, que se presenta para justificar la prohibición del derecho de reunión, para cercenar el derecho de reunión de la Junta Democrática, porque su acto coincide con la jornada de reflexión y se le trata aquí como un partido político, ya que se invoca el artículo 54 y 53 de la LOREG. Uno, que hace referencia a que no se pueden realizar actos de campaña o propaganda electoral, por lo tanto tienen que realizarse forzosamente quienes hagan campaña electoral, no asociaciones civiles que entre muchos de sus principios tienen la desobediencia civil y la no participación de los procesos electorales, y el 53, que hace referencia a salvaguardar el orden público y a la potestad unilateral, a las atribuciones a la autoridad gubernativa en exclusiva respecto al orden público, y que con dicho fin las juntas deben informar a la indicada autoridad de las reuniones cuya convocatoria se les comunica. Sin embargo, el apoyo que suscribe la Audiencia Provincial de Oviedo y que invoca la Junta Electoral Provincial es que el acto que iba a tener mañana
por parte de la Junta Democrática, que como digo se realiza de manera constante y habitual casi todos los fines de semana en alguna capital de provincia. Hay delegaciones que hacen actos públicos en plazas, en calles, donde simplemente exponen y ponen de manifiesto que en España no hay separación de poderes, que no hay independencia judicial y que no hay representación política. Lo hacen de manera constante y sistemática. Sin embargo, se prohíbe, se cercena su derecho a reunión mañana al amparo de un precepto legal que no está contemplado para este caso, que es la prohibición de realizar campaña electoral o propaganda electoral fuera del periodo de campaña electoral. Esto está concebido y pensado para que los partidos políticos o agrupaciones electorales o fuerzas políticas que se presentan a las elecciones o que apoyan a alguna candidatura tengan que estar en igualdad de condiciones y en liza para todas las opciones que se presentan a las votaciones, y solamente lo pueden hacer dentro de ese periodo. Ampararse en este precepto legal para prohibir un acto de tintes políticos contra el régimen político es de tal monstruosidad y de tal torpeza judicial a la hora de interpretar la ley, que en primer lugar se interpreta de manera extensiva, por lo tanto se legisla directamente desde la toga, una ignominia. Y segundo, que se hace contra legem. Este precepto legal es exclusivamente y se refiere a la prohibición de actos de campaña electoral o a la difusión de propaganda electoral por parte de las candidaturas o fuerzas o asociaciones vinculadas a las candidaturas, porque si esto fuera así, significa que todo acto político civil que no está enmarcado dentro ni de ningún partido, ninguna facción, ninguna candidatura que se presente a las elecciones, solamente se podría realizar en periodo de campaña electoral. Y si está sujeto, por lo tanto, al régimen disciplinario al que están sujetos los partidos políticos y fuerzas políticas para no salirse del marco de igualdad de condiciones en el que realizan campaña electoral, también tendría que estar sujeto a los privilegios y a las atribuciones y espacios públicos, participación en debates, etcétera, etcétera, a los que no está sujeto cualquier asociación que persiga un cambio político de manera genérica en nuestro país, como la Junta Democrática. Lo que ha hecho la Junta Electoral Provincial de Oviedo y lo que ha ratificado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Asturias es un asalto a la legalidad, un nuevo asalto a la legalidad, desde luego por el contencioso administrativo, apoyando como forma parte y defiende a las facciones del Estado, la delegación del Gobierno de España en Asturias y la Junta Electoral Provincial, por el miedo, por la sospecha de que un acto civil con tintes políticos pueda interferir en las elecciones. Y lo hacen al amparo de una ley que no está pensada ni les da atribuciones para prohibir y para cercenar el derecho de reunión de una asociación civil. Sin embargo, como digo, lo hacen y lo acometen haciendo una interpretación extensiva de dicho precepto y que no tiene nada que ver con los fundamentos por los cuales se redactó. Esto es una vergüenza, esto es un asalto y es la prueba de que otra vez, porque esto no es la primera vez que pasa, nuevamente sí supone un problema para las facciones del Estado, sí supone un problema para el Estado español el hecho de que haya cada día más y con más fuerza una alternativa política, fuera de presentarse a ningún partido, en ninguna elecciones, de ninguna agrupación de electores, que trabaja desde la sociedad civil, concienciando día a día a los ciudadanos para que le den la espalda a este sistema político. Esto es una vergüenza, esto no se puede consentir. Y por eso, independientemente de lo que había previsto, de lo que haga la Junta Democrática, yo, como hice en Valladolid, yo, Rubén Gisbert Fraile, mañana voy a estar, como comuniqué ayer ya por la noche, a las 6 de la tarde en la Plaza de la Escandalera de Oviedo. Y allí voy a dar una charla y a abrir un coloquio con la gente que quiera asistir sobre la vulneración y el respeto, de qué manera se pueden respetar los derechos de los ciudadanos, como el derecho de reunión, en qué regímenes políticos y por qué en España no se respeta. Mañana, como digo, a las 6 de la tarde, yo daré allí y lo retransmitiré una charla y abriré un coloquio públicamente al amparo de mi derecho de reunión personal sobre estos principios que, como vemos aquí, se acaban de vulnerar y por qué en el régimen español no se cumplen, se asaltan y se toman la ley a la torera desde los altos órganos gubernamentales. Así que mañana os espero a todos a las 6 de la tarde en la Plaza de la Escandalera de Oviedo. Yo estaré allí denunciando esta ignominia de este estado de partidos que ya ni siquiera comprando votos puede mantener la hegemonía política
y la mentira que llevan durante 40 años extendiendo de que España es una democracia, de que las votaciones son libres, sirven para elegir, para controlar. Mentira, falso todo. Y como no pueden oponerse a los argumentos que son verdad por sí mismos y por eso tampoco nos dan espacio en los debates ni nos llaman en televisiones, nos prohíben incluso ya los actos públicos en la vía pública al amparo de leyes que están hechas para quienes concurren a las urnas, no para asociaciones civiles. Como digo, os veré a todos mañana a las 6 de la tarde en la Plaza de la Escandalera en Oviedo. Como pasó también en Valladolid, que hice un acto a raíz de la prohibición de la Junta Democrática. Incluso así, la Junta Electoral quiso abrirme diligencias, quiso llevarme al orden penal por si había cometido algún delito electoral. Sin embargo, en aquella ocasión, al no ser el contencioso administrativo y al ser el orden penal, el juez, obviamente, estimó todos los argumentos que yo esgrimí y archivó la causa. ¿Por qué? Porque de ninguna manera puede ser constitutivo de infracción alguna o de delito el hecho de que un ciudadano realice públicamente manifestaciones si no son para hacer propaganda electoral ni campaña electoral, que es como prohíbe la ley. Y por lo tanto, si no existe la capacidad para vulnerar la ley, ni es constitutivo de infracción ni de delito alguno, no hay justificación alguna para prohibir el acto de mañana de la Junta Democrática, más allá que el miedo, el pánico cada vez mayor de las facciones del Estado y del gobierno de España de que cada vez más ciudadanos les den la espalda a sus mentiras, a sus ignominias, que ya, como digo, incluso pasan por comprarles el voto directamente ante las acuciantes necesidades económicas que ellos mismos han provocado por su incompetencia, ineficacia e inoperancia en los últimos 45 años, donde solamente se han dedicado a robar a manos llenas a los españoles, a destruir el único clima de prosperidad que podían hacer en la sociedad civil, de trabajar, de persistir, de buscar un futuro, y a raíz de ello cada vez más ciudadanos están dando la espalda a la clase política. Y eso de ninguna manera puede contemplarse o estar amparado por la prohibición de quienes concurren a las urnas de realizar fuera de los periodos de campaña propaganda de la propia mentira que ellos publicitan ya solamente en campaña todos los días, en todos los medios, en todas las televisiones. Por eso, repito, mañana a las 6 de la tarde, quien acuda, allí estaré en la Plaza de la Escandalera en Oviedo, dando esa charla con ese coloquio público abierto a responder preguntas sobre cuáles son las garantías para la tutela de estos derechos fundamentales y por qué en España se incumplen de esta cochina y asquerosa manera. Cochina y asquerosa porque se disfraza con togas y con ribetes y con puñetas y con escudos estatales de justicia. Y como dijo Platón, la peor forma de injusticia es aquella que se disfraza, que simula la justicia. Nos vemos mañana en Oviedo a las 6 de la tarde en la Plaza de la Escandalera. Allí estaré. Hasta entonces, salud y libertad colectiva.